Oye, chiquillas y chiquillos, yo les conté tempranito que iba a estar con nosotros una alcaldesa, justamente, hemos hablado solo del mundo municipal y le vamos a preguntar algunas cosas también. La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, ya está aquí para entrar al estudio. Con ella vamos a conversar sobre los procesos de reconstrucción en la ciudad tras los incendios, los planes de ayuda que existen. Y, por supuesto, no olvidarnos de esto. De hecho, estuve viendo unas notas también de que Desafío Levantemos Chile, que estaba en esta como sociedad con el Festival de Viña para juntar dinero, han juntado poquísimo dinero, muy poco, mucho menos de lo que tenían presupuestado. Así que es súper triste y parece que la gente se está olvidando de la tragedia, que fue una tragedia humana, que fue una tragedia a muchos niveles. Entonces no tenemos que olvidarnos. Y ya estamos con la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo. Muchas gracias por estar, alcaldesa, con nosotros esta mañana. ¿Cómo están? Tanto tiempo, sí, además. Tanto tiempo. ¿Cómo han estado ustedes? Sí, nosotros aquí, la verdad es que con la energía con el que enfrentamos el 2 de febrero esta contingencia, no han decaído por nuestra parte y por nuestros equipos también, y eso también se ha demostrado independiente de las magnitudes, lo digo en todos los espacios, no las podemos y no las vamos a comparar nunca a lo que está pasando Quilpué y Viña del Mar, pero no por eso es menos importante, son personas, son nuestros 3 pueblos rurales además. Eso justo le iba a preguntar, alcaldesa, porque claro, se ha hablado mucho de Quilpué y Viña del Mar, porque claro, fueron poblaciones históricas muy grandes que conocemos y la dentro magnitud, de la ciudad. Y especialmente los muertos, ¿verdad?, que son tan terribles. Pero Villa Alemana también sufrió. ¿Cuáles son los sectores de Villa Alemana que sufrieron más con este incendio? Villa Alemana aporta a esta catástrofe la sutileza de los pueblos rurales, esa característica, esa extensión territorial también. Con todo lo que significa vivir en un pueblo rural. Entendemos que acá en este mega incendio se vieron afectadas, si es que uno lo mira desde la planificación territorial, una zona urbanizada, de distintas maneras de urbanizar. El olivar es muy diferente a las otras zonas. En un techo tienes 4 viviendas, claro, ¿cierto? Entonces ahí habla de la planificación territorial de los años 80 y 90, de la disposición también del tejido social y lo que significa ser una vida de barrios muy diferente, una población con la otra. También tenemos los campamentos y también la situación en campamentos, ¿no? Los asentamientos irregulares, etcétera, las tomas, y nosotros aportamos la ruralidad. Y en aportar la ruralidad entendemos que la densificación habitacional no va a ser la misma que la urbanización, pero el territorio en su extensión es amplio y es costoso en su accesibilidad. Creo que eso es importante ponerlo en antecedente. Entonces, ¿qué es lo que se vio afectado en Villa Alemana? Son 1.500 hectáreas de 3 pueblos rurales, más otra zona que está pegadito a Peña Blanca, que es La Rinconada, que tuvo la menor afectación. Ahí por lo general se afectaron la parte de áreas verdes, pero en Quebrada Escobares, en el Patagual y en el Hidalgo tuvimos una afectación de 301 personas que quedaron damnificadas también de alguna forma u otra, y dentro de ellas son 116 viviendas y 39 de pérdida total. Pero vayan a caminar esos pueblos rurales para hacer esa ficha FIBE. Es caminar distintos valles, es caminar hectáreas, es encontrarte con distintas realidades. Entonces fue un proceso costoso que nos propusimos como primer objetivo hacerlo en el menor tiempo posible, porque además conocíamos previamente las fases de un incendio y los embates que esto genera en una población. Que, alcaldesa, conozco la zona y sé muy bien a lo que se refiere. Son lugares muy difíciles, de muy difícil acceso. O sea, de hecho, hay algunos lugares que sin auto tú no llegas, o sea, sin algún transporte que no sea privado, digamos, porque no hay transporte público para llegar a esa zona, hay que caminar muchísimo, como dice la alcaldesa, muy difícil llegar, acceder a esos lugares, porque
Y hay mucha duda, y ahí yo creo que Villa Alemana es un ejemplo de eso desde hace varios años también, de que esos lugares hayan sido intencionales los incendios para luego poder hacer construcciones. Y esa duda no se ha podido despejar. ¿Cómo va eso? ¿Hay investigaciones al respecto de otros incendios y se ha abierto alguna hoy? Cuéntenos sobre eso, alcaldesa. Sí. De hecho, nosotros estuvimos en el año 2022 aquí en La Voz de los que Sobra, sí, hablando del incendio de Quebrada Escobares, que donde la magnitud afectó a 11 familias, pero claro, Villa Alemana se caracteriza por un historial de incendios. Es por eso que también nosotros en el debate político, no tan solo ahora, sino el que veníamos a propósito de la actualización del plan regulador, era cómo no tan solo pensamos en una infraestructura o en una disposición territorial antisísmica, sino también con una protección medioambiental. Y ojo, esa protección medioambiental, porque hoy día el plan regulador, que además está siendo tremendamente participativo, demuestra que cuando tú pones los ojos en una infraestructura que se pone al servicio del medio ambiente y no el medio ambiente emprenda de la expansión habitacional, también los efectos de los incendios y de cualquiera que sea las catástrofes también cambia. Y en ese sentido nosotros hoy día además apostamos a que tenemos que tener una infraestructura, una arquitectura ignífuga. ¿Qué quiere decir eso? Que sea pensados en cómo tenemos una infraestructura antiincendio. Y acá no estamos hablando netamente de la materialidad de las viviendas, que entendemos que no hay materiales ignífugos, pero sí la infraestructura o la disposición de las viviendas del barrio en sí mismo, ¿verdad? Genera instancias propicias para, una, escapar a tiempo, para salir de tu casa con los menores efectos del calor producto del incendio o del fuego mismo. Entonces, hoy día no pensemos solamente en viviendas antisísmicas, sino que también seamos capaces de tener viviendas o barrios ignífugos. Para allá también nosotros hemos apuntado las herramientas territoriales y propias del municipio. A ver, alcaldesa, usted habló de 116 viviendas damnificadas, 301 personas y de ruralidad. Y en la ruralidad las actividades son distintas a la ciudad. Entonces, yo supongo, y por eso se lo pregunto, que muchas actividades eran con el ganado, puede ser bovino, puede ser, no sé, caprino, etcétera, y plantaciones, ¿no? Se dañaron también, ¿no? Ese tipo de las actividades que ellos desarrollaban para vivir, ¿cierto? Muerte de animales, terrenos que servían para ser talleres, plantados. Claro. Eso se perdió también y eso también hay que recuperarlo. ¿Sí? Y agradezco enormemente esta pregunta porque nosotros en Villa Alemana, y lo hemos dicho en el COGRID y en todas las instancias, hemos hablado de no la reconstrucción, sino que la rehabilitación. Y esto a propósito de la realidad cultural de los pueblos rurales. Y no hablo cultural desde el folclore, sino desde la productividad también de los pueblos rurales, que es parte de su cultura, y ahí hablamos de la economía local directamente. Y claro, fueron más de 300 cabezas de ganado las que hoy día, por ejemplo, no tienen donde pastar porque están todos sus cerros quemados. Claro. Entonces tuvimos que también pensar y visibilizar que hoy día no se afectan solamente las personas, sino que también la ganadería y los animales. Hablamos de la producción local a través de las naves, donde tenemos productoras de plantas, de flores, que también se vieron afectadas y se quemaron. Se vio afectada la iglesia que es el centro cultural de los pueblos rurales. Se quemó por completo. Se quemó con ella la sede de la Junta de Vecinos, la sede del Centro de Madres, la sede del Adulto Mayor y más aún el CESFAM del pueblo rural, porque nosotros hacíamos atenciones en la capilla, en la iglesia del pueblo rural. Se quema además un modelo educativo que es de la Escuela El Patagual, porque si bien, y agradecemos enormemente que no se nos haya quemado la infraestructura de las salas, pero sí se quemó el modelo educativo. La Escuela del Patagual se caracteriza por el arado de la tierra, por aprender sobre la flora y fauna, tiene una conexión distinta con el medio ambiente y eso se vio quemado. Además de un cierre perimetral y del tablero eléctrico, es el modelo educativo.
Entonces, no hablamos solamente de una reconstrucción de 4 paredes y un baño. Estamos hablando de cómo le permitimos a la gente que sienta el derecho, no partir de cero, sino que de tener un nuevo comienzo, pero que este comienzo no tan solo piense en que tiene que tener un techo para vivir, sino que cómo se tiene que desenvolver esta persona en lo económico, en lo cultural, en el tejido social, en sus pueblos. Allá estamos apuntando y así está haciendo nuestro trabajo también. Sí, es interesante porque uno desde la lejanía pensaría, ya, les llevaron una casa de madera, incluso, no sé, con 3, 4 piezas, mira, un baño y los muebles, porque están entregando la ambulancia. Y listo, hasta luego. Oye, ¿sabéis que yo tenía desarrollada una actividad? No tengo cómo seguir, o sea, tengo que seguir viviendo. Claro, mucha gente, eso es lo que pasa. Por eso en la ruralidad lo que preguntaba. Entonces, no es solamente las 4 paredes que se decía, alcaldesa, es toda la actividad que se desarrolla para vivir. ¿Y cómo organizas ahora la ayuda si además dejaste de tener los centros de reuniones sociales, no? Exacto. Mira, les doy un solo dato. Las personas que viven en nuestros pueblos rurales para venir al centro de Villa Alemana invierten 7.100 pesos, que es lo que les cobra el Uber y el Didi por un viaje. Las personas que estudian fuera de nuestros pueblos rurales tienen que bajar primero al centro de Villa Alemana y luego se van a sus universidades. Esa es la realidad de los pueblos rurales. Hace muy poco, hace menos de un año, nosotros logramos con el Ministerio de Transporte y la Seremía de Transporte el que pasara una micro por 3 veces en los pueblos rurales. Wow. Entonces, y con ello ayudamos a que estos 7.100 pesos se vayan a la canasta familiar y a la mercadería. Es hablar de los pueblos rurales y mira lo que les voy a decir, es que nos agradezcan con sus tomates. Nos pasaron un cajón de tomates para que lo repartieran entre los trabajadores y trabajadoras sociales que han dejado los pies en los pueblos rurales para hacer la ficha FIBE o entregar la mercadería, los útiles de aseo, los colchones. Eso es hablar de la ruralidad y de su cultura. ¿Cómo no poner en el centro la recuperación o la rehabilitación de esto, más allá de la vivienda, que entendemos lo importante que es porque se nos quemó el refugio, o sea, lo que nos protege de todo el sistema para afuera? Pero aún así hay mucho más que rehabilitar. Qué importante lo que estamos conversando, porque este tipo de sectores generalmente quedan como más a trasmano de las ayudas. Sí. Si usted nos pudiera contar, alcaldesa, cómo está eso en estos 3 pueblos rurales de la zona de Villa Alemana, de la comuna, ¿cómo va esa ayuda? ¿Cómo se está gestionando? ¿Y cuáles son las ayudas a las que la gente puede postular, acceder? Porque hay ayudas, por ejemplo, para emprendedores y emprendedoras. No sé, ¿están ahí personas que se dedicaban a la ganadería o que tenían su pequeño taller? Cuéntenos un poco todo eso. Sí, bueno, yo creo que tengo que ser eternamente agradecida de cómo se pudo gestar un trabajo colaborativo en base de la solidaridad. También lo he dicho en varias oportunidades, Chile es un país tremendamente solidario, pero le ha tocado ser solidario por cómo está compuesto hoy día el Estado, donde no llega y no es garante de derechos, es subsidiario, por lo tanto la solidaridad llega mucho antes que el Estado, y así lo vimos en esta emergencia también. En ese sentido, desde el primer paquete de arroz que trajo un vecino de Peña Blanca al centro de acopio hasta las 26, 35 toneladas de alimento del extranjero, recibimos una ayuda que no la había palpado hacia Villa Alemana nunca. Que haya venido el presidente a nuestra comuna, nunca había venido un presidente a Villa Alemana, entonces finalmente hoy día Villa Alemana agradece enormemente la solidaridad en torno a ella. Agradezco además los municipios, Ale, Stingo también, nosotros en el COVID también dijimos que esperábamos que nos entregaran la autonomía a las distintas gobernanzas locales. No hay nadie, ninguna institución más cercana que aquellas que son del territorio. Y aquí no hablo solamente del municipio, bomberos, carabineros, las organizaciones sociales, todas saben lo que hay dentro de cada una de esas viviendas que se quemó.
Entonces era importante y fundamental esa autonomía que nosotros también pudiéramos tener al momento de gestar una estrategia para levantar cada una de nuestras comunidades. Y en ese sentido, en esa autonomía, logramos gestionar una ayuda municipalista impresionante. Yo agradezco a cada uno de los municipios de nuestro país que no tan solo mandó a través de sus campañas de acopio alimentos o agua, sino que fue capaz de mandar maquinarias y a sus propios trabajadores. Nosotros tuvimos en nuestra comuna trabajadores de otros municipios y no haciendo solo la ficha FIBE, que es algo que se estila en las emergencias, tú mandas a personas de la Videco que tengan el curso a la ficha FIBE. Acá eran personas de seguridad. Wow. Coquimbo nos mandó 4 camionetas con inspectores municipales para la estrategia de seguridad frente a un llamado. Catemu nos mandó maquinaria para poder sacar los escombros mucho antes que estuviera la bajada de Senapred. Catemu, con su alcalde, o sea, teníamos alcaldes son estas comunas del sur que cuesta un poco pronunciar, pero el mismo alcalde arriba de la maquinaria. Y no era para la pura foto, ¿me entendí? Claro. O sea, hubo una red municipalista que entiende la importancia de los municipios como primera puerta de entrada y muchas veces es la única puerta de entrada del Estado en las comunas. Eso es por un lado. Lo segundo es que a propósito del trabajo que se puede hacer, pero también, y resalto mucho, pongo el acento en la magnitud que tuvo Villa Alemana, que no la quiero comparar con Viña del Mar y Quilpué porque las realidades son muy distintas, nos permitió también que el trabajo colaborativo con el gobierno central y el gobierno regional también fuera o partiera por Villa Alemana. Entonces, estas 3 opciones alternativas que dan desde una mirada transitoria hasta la vivienda definitiva, la pudimos implementar a los 12 días en Villa Alemana. Las primeras 12 viviendas las colocamos en Villa Alemana, los primeros bonos de llegada también las vimos en Villa Alemana, y así también la estrategia desde la reactivación de la economía, especialmente con INDAP nosotros, a propósito de mujeres que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Qué bueno, lo hemos conversado harto aquí con Prodemu, justamente lo de INDAP y Prodemu que llegan a todas partes del territorio y ahí se nota. Y qué bueno lo de la red municipalista. ¿Sabes que cuando lo estabas contando se me puso como la piel de gallina? Porque el municipalismo es un movimiento que lo que cree es que desde el territorio se pueden hacer las cosas y que exista esa red de alcaldes y alcaldesas que están en esa forma de hacer política. Es un cambio social, un cambio de mentalidad, que es demasiado importante, creo yo, para estos tiempos justos que hemos conversado todo el programa de cosas municipales y de corrupción municipal, que es bueno saber también que funcionan las cosas, ¿no es cierto? No solo desde ese punto de vista, también funcionan cuando tenemos buenos alcaldes y alcaldesas, y ahí está justo lo que habíamos dicho, meter a todos en el mismo saco nunca es bueno, sí. Porque hay personas que están haciendo bien el trabajo. Empiezan las clases, alcaldesa. Van a tener que patear el inicio de las clases. ¿Ya lograron arreglar lo suficiente como para que se inicien las clases en esos pueblos rurales? Sí. Bueno, y voy a tomar un poquitito antes. Parte de esta experiencia municipalista también es aprender de las experiencias de otros municipios. Entonces, ese timing que nosotros pudimos hacer en Villa Alemana fue de las experiencias de los incendios anteriores de nuestra comuna, pero también de Valpo 2014, de Viña del Mar 2022, donde entre alcaldes y alcaldesas compartimos siempre la experiencia, y creo que ello fue muy fructífero, por lo menos desde mi persona como una eterna esponja de aprendizaje, el poder volcarlo en una estrategia que dio los resultados, por lo menos en nuestra comuna. Entonces, en ese sentido sabíamos perfectamente que terminar pronto con los albergues y entregar oportunidades a cada una de las familias era fundamental para avanzar. Si nos quedábamos solamente pensando en mantener un albergue, se nos venía marzo pronto y los niños y las niñas necesitan su establecimiento educacional por varias cosas. Una, porque es su derecho. 2, porque es un espacio de contención, no tan solo desde sus profesores, sino que también desde la sociabilidad que hay entre sus mismos pares. La alimentación. Y 3, y no menor, y creo que una de las más fundamentales, la alimentación, claro. Justamente la alimentación. Entonces, nosotros tuvimos 3
colegios que fueron centros de acopio o albergue. El primero, que albergó a 98 personas por lo menos 3 días, que fue el Colegio Manuel Montt, donde luego se convirtió en un acopio. El segundo era el Colegio Cataluña, donde teníamos a todos los voluntarios que venían de otras comunas, pero también a CONAF, entonces pernoctaban y le entregábamos alimentación a ellos en otro establecimiento. Y el Liceo Tecnológico, que estaba haciendo un centro de acopio regional junto con el Luis Cruz Martínez, que es un gimnasio que nosotros tenemos municipal, pero también estaba toda la estrategia militar en ese colegio y desde ahí ellos se desplegaban a las distintas comunas, dormían en el liceo. Entonces, rápidamente logramos que los albergados pudieran tener una alternativa tanto con sus familias, con el primer bono, etcétera. Entonces logramos que al tener ya la ficha FIBE, ellos pudieran tener alternativas diferentes. Lo segundo era desalojar un poco los acopios que teníamos en el colegio y frente a ello tenemos una nueva estrategia que es un acopio de distribución regional, donde le llamamos el almacén de emergencia, donde tenemos todas las donaciones que nos llegan acopiadas en un lugar y desde ahí sale su distribución, ya sea a Villa Alemana, porque además le hemos dicho a todos que hay que dosificar la fuerza voluntaria y la de ayuda, porque esto no dura 3 semanas, dura meses y a veces un año, y las familias van a necesitar comer o más, no van a necesitar comer este mes, sino que por lo menos unos 6 meses hasta que puedan encontrar nuevamente esa estabilidad, ¿verdad? Claro. No tan solo de su vivienda, sino que también de sus trabajos. Entonces, dosificar para nosotros era fundamental y eso lo logramos frente a una estrategia de distribución que se la mostramos también a los distintos ministerios y ha funcionado muy bien en nuestra comuna. Y lo otro, y con esto ya termino esta respuesta, es el Patagual, que fue la escuela que se vio afectada por el incendio. De todas ellas, el 5 todas parten. Logramos esa meta y ese objetivo, ¿Y trabajamos arduamente para ello. En el Patagual nosotros logramos hacer un convenio de colaboración con la DEP, con una bajada de recursos de fondos de emergencia del Ministerio de Educación. Por lo tanto, ya estamos trabajando desde la semana pasada en el cierre perimetral que se vio afectado y también en el tablero eléctrico. Entonces ya estamos trabajando para ello. El 5, los niños, las niñas del Patagual, considerando que es una escuela, van a poder ingresar con toda normalidad. Vamos a ajustar sí los horarios, no va a ser hasta tan tarde porque el CUNAEV tiene que entregar alimentación fría, no alimentación caliente, y para que tengamos mayor tiempo de horario día para el tablero eléctrico, que es lo que tenemos que trabajar de manera paralela mientras hacemos clases, pero se puede. Está pensada ya la estrategia, tanto con los apoderados, los centros de padres, los delegados y la comunidad escolar con la corporación, una estrategia para que podamos en el fondo en el menor tiempo posible, pero sin afectar las clases, el que podamos ya volver a la normalidad en el Patagual. Oye, te voy a leer algunos comentarios que están llegando ya, alcaldesa. Carlos Enríquez dice, qué gran programa, chicos, muchas gracias por seguir hablando de esta tragedia. María Panza dice, tremenda alcaldesa, un abrazo para todos. Sofía dice, gracias alcaldesa por estar día a día en la calle. Y Andrés pregunta, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo podemos seguir ayudando? ¿Qué es lo que está faltando a largo plazo que usted visualiza, alcaldesa, de tan buena manera? Bueno, creo que hoy día si Andrés quiere colaborar, podría ponerse a disposición de los voluntariados de Quilpué y de Viña. Soy consciente del llamado que han hecho los distintos municipios para sumar voluntarios y seguir en la reconstrucción, el retiro de escombros y también sostener las ollas comunes, etcétera. Sé que las ollas comunes que hay, creo que son aproximadamente un poco más de 30, entre las dos comunas necesitan también distintos tipos de alimentos, pero no perecibles, es decir, necesitan vegetales, necesitan también proteínas para poder complementar los fideos y arroz que llegaron de todos lados. Claro. Y acá en Villa Alemana lo que más necesitamos hoy día es equipar las viviendas. Claro. Ya estamos entregando las viviendas, pronto se vienen las definitivas, ya tenemos trabajo ahí con Servio para las definitivas, pero vamos a necesitar equiparlas. Entonces, desde el sillón, el refrigerador, el calefón, todo va a ser importante si es que alguien quiere donar algo. Es que es impactante. Ayer justo conversaba con alguien y pensaba en eso, ¿no? Porque, bueno, yo solo quiero
que no te quedas sin nada, sin un cuadro, sin un espejo, ¿te das cuenta? O sea, sin cubiertos, sin nada. Ya, supongamos que yo tengo muchos cubiertos que todavía están en buen estado. Ojo, porque las cosas que se entregan son en buen estado. ¿Cómo las hacemos llegar allá a Villa Alemana? ¿Hay que llevarla? ¿Se puede llegar a alguna parte en particular? ¿Ir a la municipalidad? Si uno va a la MUNI, le dicen, ¿sabe qué? Vaya para allá. Tu parte de etcétera. Santiago toma el camino Lorosco. El Lorosco llega ahí directo a Villa Alemana, ¿cierto? Pero también el Troncal Sur, que ahora también hace que podamos manejarnos más. Yo la cuando chico me concesionaria daba el Los camino Andes. Lorosco. Es como Roma, Villa Alemana, varios Claro. caminos llegan a Villa Alemana. Pero el acopio, que tenemos un acopio en calle Victoria, les puedo luego entregar el número del lugar para Ya, que lo súper. puedan enlazar, Ya. que nos lo entregaron hace muy poquito. Era un terreno de bienes nacionales con unos galpones grandes, entonces no sé el número, si es que los chiquillos ahí me ayudan, ya, ahí los voy a dar ahora. Pero es Victoria. Lo están buscando ahí el equipo, vamos. 32. ¿Ah? Eso. ¿Victoria cuánto? Victoria 372. Victoria 372. 372. Perfecto. Ajá. Ya, ahí pueden llegar. Y ahí parten de van, Santiago en su camioneta, pueden mandar sus camino colaboraciones. Lorosco, se van por ahí, ahora está pavimentado, ya no se cruzan, es que en mi época yo iba para allá, porque tengo tíos allá, en Vía Alemana. Entonces, y cuando nos veníamos a la noche, veníamos y se cruzaban los conejos. Sí, po. Sí, sí, Era tengo, súper familia, tengo distinto. familia allá. Yo también yo quiero decir algo, ¿puedo decir algo? Sí. Que mi primo que vive más cerca de Peña Blanca, en uno de esos lugares que se quemaron, él se salvó, no se le quemó su casa, pero sí a una de sus vecinas. Hicimos una campaña y yo también lo puse en mis redes, etcétera, y logramos comprar 2 mediaguas. Una para su vecina y una para nuestra tía, que también lo perdió todo, pero que vive en una toma, entonces no ha llegado mucho ahí en la Manuel Busto. Y entonces logramos eso, pero ahora hay que acondicionarlas, pues. Falta todo lo otro, como dice la alcaldesa, ¿no? Hay que poner todas las cosas que van hacia adentro. Pero logramos hacerlo. Yo quiero agradecer a la gente porque realmente respondieron de una manera increíble. Juntamos más de casi 2,5 millones, una cosa así, de pesos. También porque hubo gente de Estados Unidos que colaboró también. Eso fue en dólares entonces. Sí, tenemos una prima que vive allá y Ah, hizo una campaña por allá. La familia que está por todas partes del mundo. Hoy, alcaldesa, realmente muy importante todo lo que usted está diciendo. Volvemos, lo repetimos, el acopio ahí en la calle Victoria 372. Si usted quiere llevar este tipo de cosas, supongamos que, no sé, usted trabaja en eso, ¿sabe? A lo mejor, por ejemplo, alguien Cambió podría el califón. prestar el servicio de gaffiter. Sí. También, a lo mejor algún gaffiter también. que sepa instalar califón. O no sé, O tiene etcétera. cuestiones de baño, si cambió algo, están en buen estado, puede ayudar yendo a Victoria 372 en Villa Alemana. Mira, Alcas dice, si apoyan, piensen en suma? qué se ocupa en invierno. Calefón, estufas, dice. Leslie Toro también, dice, amo a mi alcaldesa, trabajando día a día por mi Villa Alemana querida, dice. Bueno, y así. Y había una pregunta que le están haciendo ya como para ir cerrando, alcaldesa, que tiene que ver con la intencionalidad de los incendios. Y yo añado a eso también lo que ha pasado con la alcaldesa Macarena Ripamonti, que recibió críticas de la derecha especialmente, por mostrar un cartel que decía Ley de Incendios ahora. ¿Usted concuerda con la alcaldesa Ripamonti? ¿Cree que ese es un factor que podría ayudar quizás? Porque yo creo que lo que pasó también en esta tragedia tan grande, además, una tragedia que a nivel humano, a nivel Inédita, psicológico, de sí, salud mental, tiene tantas cosas, tantos factores. Pero uno de esos también es justamente esa incertidumbre, que uno no sabe por qué se terminan provocando estos incendios y hay mucha duda al respecto que despejar. ¿Le parece a usted que la ley de incendios sería una de las herramientas que podría ayudar a que, a lo mejor, no sé, no van a bajar tanto los incendios, pero sí que nos sintamos menos... no sintamos tanto esa incertidumbre que provoca tantos problemas en la salud mental de las personas? Sí, bueno,
hay que partir diciendo que las mujeres en política tienen que ser tremendamente valientes en la normalidad y más cuando hay conflictos. Se produce una casa de brujas, lo hemos vivenciado desde las acciones políticas más pequeñas hasta las más grandes. No desconozcamos quién está interponiendo esta querella contra la alcaldesa de Viña del Mar, que es desde el partido de la UDI, un asesor legal, además de una alcaldesa también de derecha. Entonces, sabemos que estas cosas se da, que es lamentable, muy lamentable, porque siempre nosotros estamos propiciando a que las diferencias políticas puedan construir y no destruir. Por lo tanto, las diferencias políticas, tanto de izquierdas, de derechas, de centro, y otras que no sean políticas, pero todas pueden sumar para robustecer las políticas públicas. Creo que ahí está a la altura que debemos tener quienes estamos en cargo de representación y quienes tienen también todas las facultades para en el Parlamento instalar un debate político, pero que esté a la altura. La ley de incendios debiese haber estado hace muchos años. Es una vergüenza que esté dormida, es una vergüenza que no le pongan la urgencia, es una vergüenza que después de tener tantas familias afectadas con personas fallecidas, se tome la importancia de lo necesario que es, y va mucho más allá incluso de las siglas que pueda tener la institución a cargo de las emergencias, de la prevención y de la reacción de esta, ONEMI, SENAPRED, las siglas que vengan. Hay algo mucho más que hacer. Y ese algo más que hacer no está simplemente en una ley, está en que hoy día el debate también debe estar en cuán robustecido, moderno y presente y garante de derechos tenemos el Estado. Sí. Eso también es fundamental y es importante que se dé un debate político a la altura de lo que la emergencia hoy día demanda. Por lo tanto, valiente todas las mujeres en política, valiente que nos atrevamos sin importar que cuánto se venga de vuelta, pero tenemos todo nuestro derecho a manifestar, y por supuesto que se hace necesario que haya una ley donde impida a inmobiliarias edificar en suelos siniestrados, pero que también regule las emergencias en torno al incendio. Me parece muy claro, pero muy claro, alcaldesa. Muchas gracias por esta entrevista y por supuesto le mandamos un abrazo a toda la gente de Villa Alemana, que yo sé que además todo ese sector, desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, la gente estaba muy angustiada esos días también, lo han pasado muy mal. Entonces vaya nuestro abrazo, toda nuestra energía. El país tiene puestos los ojos en estos lugares, en la reconstrucción humana, en la reconstrucción física, digamos, en la reconstrucción de cada uno de esos lugares. Vaya nuestro abrazo, nuestro cariño, y no vamos a dejar de conversar sobre esto porque nuestros ojos están puestos donde necesitamos la ayuda, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista y muchas formas de ayudar. No solo es plata, no solo es trabajo, también es un montón de cosas. Así que muchas gracias, alcaldesa, por la claridad siempre también de enfrentar los temas y por estar siempre ahí en el terreno. Gracias, alcaldesa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, les dejo un saludo también, un abrazo enorme. Agradezco enormemente que se pueda hablar de Villa Alemana, esta comuna siempre invisibilizada, y que cuando hay tragedia se nombra, pero que es mucho más allá de eso. Así que un abrazo para ustedes y gracias por este enlace. Chao, chao. Ahí estaba la alcaldesa Javiera Toledo, alcaldesa de Villa Alemana. Ha estado, pero del día 1, en la calle. Yo la he visto ahí sacándose la mugre. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.